Quiero saludar a esta hora en Ciudad de México a Isabela Cota, periodista y autora del libro Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de AMLO. Vaya tema, el azar. Isabela, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Enrique, un gusto saludarte. Isabela, en una generalidad, ¿AMLO lanza esto como una posibilidad real de lograr que pasen las cámaras, que obtengan los votos, o podría ser una estrategia política? Al final son tiempos ya electorales. Claro. Bueno, esa es la gran pregunta en torno a estas 20 reformas, 18 de ellas constitucionales y 2 reformas de ley que mandó López Obrador el lunes. La realidad es que el mundo, digamos, los analistas, el sector privado, incluso entre el sector político, esto se está digiriendo como una movida electoral, más que nada. Esto porque López Obrador no tiene la mayoría necesaria en el Congreso para pasar estas reformas constitucionales, y es muy interesante repasarlas y ver cómo la mayoría de ellas ya las ha querido pasar en algún punto de su administración, con diferentes resultados. En algunos casos el Congreso no lo pasó, en algunos casos sí los pasó y la Corte Suprema fue la que terminó enterrando las posibilidades. Esta es como su última gran oportunidad de poner los temas que para él son muy, muy importantes, no solo en la agenda política, sino en la agenda electoral. La candidata de su partido, que es Morena, la candidata Claudia Sheinbaum, ya salió a decir que ella le da la bienvenida a estas reformas. Esto nos indica que van a ser parte importante de por lo menos su proyecto de propuesta como presidenta. Entonces, esta ha sido una movida interpretada ampliamente como electoral y política por parte del presidente mexicano. De hecho, las iniciativas o propuestas representan un gasto alto de dinero. De entrada, ¿es posible costearlas? Por ejemplo, becas a estudiantes de todos los niveles, el porcentaje de pensiones, etcétera. Sí, así es. De acuerdo con un estimado de un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo a las finanzas públicas de estas reformas es del 4,1% del Producto Interno Bruto Nacional. Ahora, el costo precisamente de estas reformas, sobre todo la reforma de pensiones, que propone una pensión del 100% del último salario, por lo menos una compensación que pudiera poner el gobierno, no por completo el monto. Esta es la que está preocupando más a los analistas en el sector financiero. Pero también, por ejemplo, López Obrador quiere fijar un salario mejor para trabajadores del sector público, como policías, como maestros, por ejemplo, o del sector de salud público también. Y esto también sería a cargo del erario. Ahora, hay distintas perspectivas en cuanto a si se puede financiar esto o no. Desde la UNAM, el catedrático Ignacio Martínez, él dice que si se pasase una reforma que, digamos, tape las fugas tributarias, como la evasión, la ilusión, etcétera, que con esto se pudiera financiar. Pero la gran mayoría de los analistas en el sector económico dicen que esto es imposible y que tendría que subir impuestos, algo que Sheinbaum ya dijo que no se va a hacer. De un lado tienen que salir los dineros. ¿Qué hay del tema energético? ¿Qué detectas? No sé si cada vez menor participación de privados. Pues mira, el riesgo en realidad, yo lo que veo como el mayor riesgo para México son los apagones, por decirlo de una manera muy simple. México ha venido incrementando su demanda por electricidad a partir de la industria que ha crecido, digamos, en las últimas décadas, y se espera que sea uno de los mayores focos de producción en los próximos años a partir de las empresas que salen de Asia y buscan trasladarse a mercados más cercanos a Estados Unidos, y México, como es parte de Norteamérica, es, digamos, el elegido natural. Esto requeriría una
un incremento importante en la generación eléctrica y en la transmisión eléctrica, y el Estado simplemente no tiene la capacidad para invertir todo lo que se requiere. Entonces, ha chocado esta necesidad con la actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no ha permitido que los privados puedan participar en el sector como se planeaba durante la reforma energética del 2013, que pasó en la administración anterior. Y con estas nuevas reformas, al sector energético básicamente se aboca en tres temas, que es hacer de la Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal de electricidad, el jugador preponderante en el mercado, eh, prohibir la minería a cielo abierto y prohibir el fracking, que es una manera de que podemos extraer gas natural del subsuelo. Entonces, con esto limitaría más aún de lo que se ha limitado ya la participación de los privados en el sector y pudiera tener implicaciones en la generación y transmisión eléctrica del país. Ahí está, Isabela. AMLO, siendo dueño de una popularidad tan alta, que el pueblo elija jueces, ¿riesgos ahí también? Yo considero que sí hay un riesgo. Sin embargo, creo que hay que reconocer la situación en la que está México con respecto a su poder judicial. Eh, México ha intentado, si hablamos de la inseguridad como un ejemplo, México ha intentado todas las estrategias de seguridad social y ciudadana que te puedas imaginar, desde el fortalecimiento de la Policía Federal a las estatales, hasta la Guardia Nacional, hasta un mando combinado civil-militar, y esto no ha funcionado. Y la razón tiene que ver con la impunidad. Al final, muchos de estos casos que se llevan a la justicia mueren en la justicia y no se hace justicia. Las personas culpables no van a la cárcel, salen impunes, y esto tiene que ver con el Poder Judicial. Y AMLO está aprovechando esta sensación que existe entre muchos de los mexicanos de que el Poder Judicial, entre comillas, está podrido, para proponer una idea que me parece muy radical, que es poder elegir por voto popular a los jueces, lo cual no sería una solución a este problema. Lo que terminaría sucediendo, según dicen analistas y expertos, es que se crearía otra clase política ahora en el Poder Judicial, en donde los intereses políticos y quizás hasta económicos se pudieran pues traficar de manera con mucha corrupción, y no se haría justicia, sería incluso hasta peor. Entonces, es una polémica muy fuerte, y es una actitud que refleja del presidente que él mismo en realidad no cree en el Estado como tal. Uy, grave. Guardia Nacional, facultades de investigación y control por la Sedena. ¿Puede esto tener implicaciones graves para la seguridad pública? Porque, pues a 5 años de la administración, la fórmula no ha bajado el crimen, ni siquiera lo ha contenido. Bueno, creo que lo más controvertido ha sido las acusaciones de la violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, la manera en que ellos tienen como mayores capacidades que las policías, a pesar de que no son estrictamente militares. Lo que quiere hacer López Obrador es finalmente poner en manos de la Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional, a la Guardia Nacional. Entonces, efectivamente, eliminando su mando civil. Y esto preocupa muchísimo a la gente que está en contra de la militarización del país. Y creo que es un poco, tiene que ver con lo que hablábamos del Poder Judicial, Enrique, de que estas estrategias de seguridad ciudadana pues no han llevado a nada, no han resuelto el problema de seguridad en el país. Tiene que ver con un problema más que nada de justicia y de impunidad, y la militarización del país solo pudiera pisotear o vulnerar muchos de los derechos humanos de los mexicanos. Otra de ellas, Isabela, revocación de mandato. ¿Ahí a qué le apuesta el presidente y qué escenarios observas? No quiero sonar maquiavélica sobre el tema. Es un tema complejo. Tú sabes muy bien que tenemos ejemplos en América Latina de este tipo de democracia directa, y que se ha utilizado de manera muy
se ha abusado de esta herramienta en el pasado en América Latina. Esto no quiere decir que esto vaya a suceder en México, pero fundamentalmente para propósitos de la Cuarta Transformación, lo que está asegurando es que la próxima administración, si la ganara Morena, entonces Sheinbaum tuviera que seguir un programa de gobierno como lo dictó Andrés Manuel López Obrador, porque a media administración tiene esta prueba y Andrés Manuel López Obrador es un gran movilizador en México. Esta ha sido su carrera política siempre, movilizar a los mexicanos que creen en él, a los ciudadanos que lo apoyan a favor o en contra de ciertas cosas. Lo hizo con un plantón de meses en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México cuando perdió las elecciones en 2006. Lo hizo cuando se pasó la reforma energética del 2013 bajo la administración anterior, y creo que cualquier presidente tendría este temor que bajo su presidencia se movilizara a personas de esta magnitud. Entonces, la revocación de mandato es básicamente como un obstáculo que le deja Andrés Manuel López Obrador a las futuras administraciones para asegurarse de poder tener algo de influencia en la manera en que se van a gobernar el país a futuro. Isabela, esto de prisión preventiva oficiosa, entendemos que ya la Corte alzó la voz. En México existe un problema muy grande de personas que son arrestadas y que las ponen en prisión esperando que suceda su proceso, su juicio, y esperan durante años. Esto quiere decir que muchísimas personas en México terminan pasando años en la cárcel siendo inocentes y su inocencia se comprueba hasta el final, que es cuando ya los liberan por existir esta figura de la prisión preventiva. Es un recurso muy abusado. Para muchos, incluso, lo que esto hace es una violación de la presunción de inocencia. Entonces, la reforma que está proponiendo López Obrador en este momento es agregar delitos al catálogo de la prisión preventiva. Entre ellos está, por ejemplo, el narcomenudeo, lo cual está muy criticado porque pudiera fundamentalmente castigar al consumidor de drogas, que es contrario a los derechos humanos. También proponen la extorsión y la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, y todo esto abre como una serie de posibilidades de que se pueda hacer una injusticia muy profunda y se pueda meter a la cárcel a personas que son inocentes solo esperando su proceso. Por eso es que ha generado tanta controversia esta propuesta en particular. Estamos atentos a ello. No te quiero dejar ir, Isabela Cota. Suerte o desastre, por favor, preséntanos esta obra. El azar como modelo económico suena grave. Claro. Acaba de salir recientemente mi primer libro, Suerte o desastre, el azar como modelo económico de AMLO, en donde fundamentalmente compruebo, propongo a través de datos, a través de entrevistas con expertos e incluso historias de mexicanos de a pie, que la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en lo económico, fue un no gobierno. No se dedicó a gobernar, se dedicó a hacer política, y más bien se retrajo de un montón de frentes en donde debilitó al Estado. Y esto también incluye, por ejemplo, en el sector de salud y en el sector de educación. Lo que estamos viendo en México es que los intereses privados se han estado moviendo para llenar esos huecos, ofreciendo, por ejemplo, educación privada de baja calidad, ofreciendo servicios de salud de baja calidad a costos accesibles, precisamente porque el gobierno se retrajo. Esta es una contradicción de la Cuarta Transformación, que llegó al poder diciendo que era un gobierno de izquierda y que iba a defender a los ciudadanos de los intereses privados y de los capitales privados, y no fue así. Esto es lo que yo abordo en mi libro, y es un poco un recuento de qué fue lo que pasó en este tiempo bajo López Obrador y hacia dónde vamos en México. Pues siempre también estamos atentos a tu trabajo en el influyente El País. Isabela Cota, genial periodista mexicana, mil gracias por estos minutos. Hasta pronto.